Quita las manos de ese teclado, Vance. Estás despedido, con efecto inmediato. Recoge tus cosas y vete en 10 minutos, o seguridad te escoltará fuera. La voz de Oliver Mellor resonó en las paredes de hormigón de la sala de servidores. Su rostro se puso rojo de una autoridad inmerecida. Miré la notificación de autorización de seguridad que parpadeaba en mi pantalla, luego me giré lentamente para mirar al vicepresidente de operaciones de 27 años. Tenía en la mano una carpeta con mi notificación de despido, con una sonrisa de suficiencia dibujada en su rostro. No dije ni una palabra. Simplemente metí la mano en el puerto USB, desconecté mi token de autenticación de 2 factores, me lo guardé en el bolsillo y cerré mi portátil. Mi silencio solo pareció enfurecerlo más, pero no tenía ni idea de lo que acababa de hacer. Para entender cómo llegamos a este punto, hay que remontarse exactamente 20 años atrás, al invierno de 2006. Yo tenía 25 años entonces, recién graduado en Ingeniería de Automatización y con la cabeza llena de ideas. Mellor Manufacturing Corporation no era el gigante de $400 millones que es hoy. En aquel entonces, era una ruidosa, grasienta y peligrosa planta de estampado ubicada en el cinturón del óxido, que funcionaba con prensas hidráulicas obsoletas que silbaban y goteaban aceite sobre el suelo de hormigón. Richard Mellor, el padre de Oliver, era un hombre trabajador que había construido el taller con solo 3 máquinas. Tenía 50 y tantos años, las manos callosas y el ceño fruncido permanentemente por la preocupación de la nómina. Cuando entré en la tienda para la entrevista, el ruido era ensordecedor. Las viejas prensas eran operadas manualmente por trabajadores que tenían que cargar físicamente las láminas de metal, accionar una palanca mecánica y rezar para que las protecciones de seguridad aguantaran. El índice de desperdicio era atroz, casi del 15%, y los márgenes de producción eran mínimos. Richard me hizo sentar en su oficina estrecha, con paneles de madera, que olía a café rancio y aceite de máquina. Me dijo que quería modernizarse, pero que no podía permitirse las exorbitantes tarifas de licencia que cobraban las empresas europeas de automatización. Le propuse un trato. Le dije a Richard que podía desarrollar un software propietario desde cero que integraría los controladores lógicos programables, PLC, directamente con las válvulas hidráulicas y los sensores de alimentación. Diseñaría la lógica de escalera, configuraría los protocolos de comunicación Modbus y crearía una base de datos de control centralizada personalizada que predeciría el desgaste de las herramientas y ajustaría automáticamente la carrera del pistón en tiempo real. Sin embargo, dado que mi salario inicial era un 40% inferior al del mercado, insistí en conservar los derechos de propiedad intelectual. Redactamos un acuerdo bajo mi nueva empresa, Vance Automation LLC. El contrato era sencillo. Yo licenciaría el software a Mellor Manufacturing mensualmente por una tarifa simbólica. Sin embargo, el acuerdo contenía la cláusula 14C. Esta cláusula establecía que si yo completaba 20 años consecutivos de servicio en la empresa, Mellor Manufacturing tendría la opción de comprar los derechos de patente globales, permanentes e ilimitados a cambio de un pago único de regalías de $8 millones. Si la empresa rescindía mi contrato antes de los 20 años sin causa justificada, la licencia del software se extinguiría inmediatamente en un plazo de 72 horas y todos los derechos de explotación revertirían exclusivamente a Vance Automation LLC. Richard, desesperado por salvar su negocio en apuros y convencido de que 20 años era una eternidad, firmó el contrato sin dudarlo. Durante las siguientes 2 décadas, viví y respiré esa fábrica. Pasaba jornadas de 18 horas depurando código bajo el frío intenso del invierno y el calor sofocante del verano. Vi cómo la empresa crecía, pasando de ser un taller de estampado sucio a una enorme instalación de vanguardia. Reemplazamos las prensas manuales con 12 líneas de producción CNC de alta velocidad y totalmente automatizadas. El código propietario que escribí, al que llamamos sistema de código K, se convirtió en el sistema nervioso central de toda la operación. Controlaba todo, desde los desenrolladores de bobinas de acero en bruto hasta los cabezales de corte láser de precisión, pasando por los brazos de embalaje automatizados. La tasa de desperdicio se redujo del 15% a menos del 2 segundos por ciento. Richard estaba entusiasmado.
Vio cómo la valoración de su empresa se disparaba hasta los $400 millones, generando 80 millones en ingresos anuales. Me trataba como a un socio, confiando siempre en mi experiencia técnica para mantener las líneas de producción en marcha. Conocía cada detalle del sistema. Sabía que registros Modbus eran propensos a desbordamientos de buffer, como la dilatación térmica de la planta afectaba la calibración de los brazos de soldadura durante julio y cómo actualizar la base de datos sin desconectar los servidores. Pero a medida que la empresa crecía, Rachel empezó a retirarse. Su salud se deterioraba y pasaba más tiempo en su finca de Florida que en la planta. A principios de 2026, al acercarse mi 20º aniversario, Rachel nombró a su hijo Oliver presidente de operaciones. Oliver tenía un prestigioso título en administración de empresas, pero nunca había pasado ni una sola hora en una fábrica. Veía a los trabajadores como simples números en una hoja de cálculo y creía que la automatización era algo que se podía comprar sin más. Oliver contrató de inmediato a un equipo de costosos consultores externos para auditar los costos operativos de la planta. Quería dejar su huella reduciendo gastos y aumentando los márgenes a corto plazo. Los consultores no tardaron en señalar mi inminente compra de derechos según la cláusula 14C. El pago de regalías de $8 millones estaba programado para diciembre de 2026. Para un graduado de MBA como Oliver, esos $8 millones parecían una enorme carga que se podía evitar fácilmente. No entendía que el código que controlaba su fábrica no pertenecía a la empresa. Daba por sentado que, como yo era empleado, todo lo que había construido en los últimos 20 años era obra por encargo, propiedad exclusiva de Mellor Manufacturing. Ni siquiera se molestó en leer el acuerdo de licencia original de 2006, ni consultó con el veterano asesor legal de la empresa que lo había redactado junto con Rachel. Oliver solo veía a un ingeniero veterano con un sueldo decente que estaba a punto de costarle a la empresa $8 millones. Empezó a crear un ambiente hostil, buscando cualquier excusa para echarme o crear un registro documental de mi bajo rendimiento. Comenzó a cuestionar mis horas, exigiendo que registrara cada minuto de mi jornada laboral y quejándose de que mis métodos técnicos estaban desactualizados. Me mantuve concentrado en las máquinas. Las 12 líneas de producción funcionaban a pleno rendimiento, fabricando componentes automotrices para nuestros clientes más importantes. Sabía que, mientras el código permaneciera seguro en mi servidor privado y tuviera mis claves de seguridad físicas en mi poder, toda la operación de la empresa dependía de mi empleo. Oliver no sabía que mi paciencia no era debilidad. Era simplemente la calma antes de la tormenta. La tensión llegó a su punto álgido a finales de noviembre de 2026, apenas 3 semanas antes de mi 20º aniversario oficial. Mi padre, de 82 años y residente en una residencia de ancianos a solo 15 minutos de la planta, sufrió un derrame cerebral repentino. Recibí la llamada de la enfermera jefe a las 2 de la tarde de un viernes. Se me cayó el alma a los pies. Inmediatamente corrí a ver al gerente de planta, Gerald Peterson, un hombre decente que había trabajado conmigo durante 15 años y comprendía la realidad de la planta. Gerald, al ver el pánico en mis ojos, me dijo que fuera de inmediato. Me aseguró que supervisaría las líneas automatizadas, incluida la línea 4, que había estado experimentando una ligera desviación en los sensores, pero que estaba funcionando con un script de corrección automatizada que yo acababa de implementar. Corrí al hospital, pasé las siguientes 2 horas hablando con los médicos y firmé los formularios de consentimiento de emergencia necesarios. Durante ese tiempo, mi teléfono vibró en mi bolsillo. Era Oliver. Colgué, ya que estaba en la unidad de cuidados intensivos. Llamó 3 veces más, pero no pude contestar. Cuando finalmente salí al pasillo, revisé mi buzón de voz. Oliver había dejado un mensaje furioso, acusándome de abandonar mi puesto durante una crisis de producción y amenazando con medidas disciplinarias. La crisis real en la línea 4 se había resuelto gracias a mi guión en 10 minutos después de mi partida, lo que resultó en 0 tiempo de inactividad y 0 pérdida de ingresos. Pero Oliver había estado esperando un desliz y estaba decidido a usarlo como arma. Cuando entré en la planta a las 7:30 de la mañana del lunes, el ambiente era gélido.
Gerald me miró con una mezcla de culpa y preocupación, susurrando que Oliver había pasado el fin de semana revisando mis registros de seguridad. Antes incluso de que pudiera encender mi estación de trabajo, un representante de recursos humanos me tocó el hombro y me pidió que me presentara en la sala de conferencias principal, con paredes de cristal, en el segundo piso. Subí las escaleras, mis botas de cuero chirriando sobre el linóleo pulido. Oliver estaba sentado a la cabecera de la mesa, flanqueado por el representante de recursos humanos y una pila de registros impresos del servidor. Las paredes de cristal ofrecían una vista panorámica de la planta de producción, donde 12 líneas automatizadas zumbaban a máxima capacidad, produciendo miles de soportes mecanizados de precisión cada hora. Oliver levantó la vista, con el rostro tenso y una falsa sensación de triunfo corporativo. No preguntó por mi padre. En cambio, golpeó la mesa con la mano y me acusó de negligencia grave. Afirmó que mi partida del viernes había puesto en riesgo un pedido de un cliente por valor de $12 millones, ignorando los registros de producción de Gerald, que mostraban que la línea 4 había cumplido su cuota antes de lo previsto. Oliver declaró que la empresa rescindía mi contrato laboral con justa causa, con efecto inmediato. Al alegar negligencia grave y despedirme con justa causa, Oliver creía que podía invalidar la cláusula 14C, eludir la indemnización de $8 millones y evitar pagarme cualquier tipo de indemnización. Me quedé sentado, escuchándolo divagar sobre eficiencia, responsabilidad y la nueva dirección de la empresa. Permanecí completamente tranquilo. Le pregunté si había consultado con su padre o revisado el acuerdo de licencia original de 2006 de Dance Automation LLC. Oliver soltó una risa corta y condescendiente. Me dijo que mi pequeña LLC era irrelevante y que cualquier código escrito en las computadoras de la empresa pertenecía a la empresa según las leyes estándar de propiedad intelectual. Desconocía que el sistema de código que estaba registrado bajo mi patente personal y que el servidor que ejecutaba el compilador estaba arrendado a Mellor Manufacturing bajo una estricta licencia de software intransferible que requería una validación mensual activa. Me deslizó los papeles de despido por encima de la mesa. Leí el documento con atención, notando que me despedían con justa causa por ausencia injustificada. Firmé los papeles, añadiendo las palabras bajo protesta junto a mi firma. Oliver me exigió que le entregara inmediatamente mi tarjeta de identificación de la empresa y mis claves de seguridad activas. Acepté, diciéndole que necesitaba recoger mis pertenencias personales y mi portátil de la sala de servidores. Oliver me siguió escaleras abajo hasta la sala de servidores, sus zapatos caros resonando con fuerza en las baldosas del suelo. Fue entonces cuando me vio acceder al terminal para cerrar sesión en mis sesiones activas. Entró en pánico, pensando que intentaba sabotear el sistema, y me gritó que quitara las manos del teclado. No discutí. Simplemente desconecté mi token de autenticación de 2 factores del puerto USB, me lo guardé en el bolsillo y cerré el portátil. Este token era la única llave física que podía acceder al contenedor de licencias de Dance Automation. Sin ese token, el servidor local no podía compilar nuevas instrucciones de máquina ni autorizar actualizaciones de la base de datos. El sistema estaba funcionando actualmente con credenciales en caché, pero esas credenciales tenían un temporizador de caducidad de seguridad incorporado de exactamente 72 horas. Empaqué mis herramientas de diagnóstico personales, mi soldador favorito y algunas fotos familiares en una caja de cartón. Oliver me observaba como un halcón, convencido de que acababa de ahorrarle a la empresa $8 millones y modernizar con éxito las operaciones de la planta. Salí por las puertas dobles de Mellor Manufacturing, sintiendo el frío aire de noviembre golpear mi rostro, y sonreí. La cuenta regresiva había comenzado oficialmente. Pasé el resto del lunes en el hospital con mi padre. Los médicos nos dieron buenas noticias. El derrame cerebral había sido leve y ya podía sentarse y hablar, con el habla prácticamente intacta. Le expliqué la situación en voz baja, y el anciano, que siempre había valorado el juego limpio y el trabajo duro, me dedicó una débil sonrisa y me dijo que hiciera lo que tenía que hacer. Recordaba las largas noches que había dedicado a la fábrica y sabía que Oliver nunca había respetado el sudor que había forjado la fortuna de su familia. El martes por la mañana me reuní con mi abogado, Philip Mercer.
Philippe era un abogado perspicaz y experimentado, especializado en disputas de propiedad intelectual y licencias en el sector manufacturero. Le presenté el acuerdo original de 2006, mi carta de despido firmada, mis patentes y la documentación de la entidad Dance Automation LLC. Philip revisó los documentos con una leve sonrisa. Confirmó que el contrato era sólido. Al despedirme sin causa justificada y hacerlo específicamente para eludir la cláusula 14C de la compra, la empresa había incumplido gravemente el acuerdo de licencia. Según los términos del contrato, la licencia mensual para usar el software Keycore estaba directamente vinculada a mi situación laboral. Dado que mi contrato había finalizado, la licencia expiraba exactamente 72 horas después de mi salida oficial, que tuvo lugar a las 8:30 de la mañana del lunes. Cualquier uso continuado del software después de las 8:30 de la mañana del jueves constituiría una infracción deliberada de patente según el título 35, sección 261 del Código de los Estados Unidos. Philippe redactó de inmediato una carta formal de cese y desistimiento. La carta detallaba el incumplimiento de contrato, la próxima revocación de la licencia del software y las consecuencias de seguir operando las 12 líneas CNC con la tecnología patentada de Dance Automation LLC. Envió la carta por correo certificado y también envió una copia digital por correo electrónico directamente a Oliver, el asesor jurídico de la empresa, y al consejo de administración. Mientras tanto, en la fábrica, Oliver disfrutaba de su autoproclamada victoria. Según Gerald, quien me envió un mensaje de texto el martes por la tarde, Oliver había convocado una reunión de emergencia con el consejo de administración para alardear de sus medidas de ahorro. Presentó una presentación de diapositivas que mostraba que, al eliminar mi puesto, había eliminado un pasivo de $8 millones del balance de la empresa, lo que impulsó su rentabilidad proyectada para el cuarto trimestre. El consejo, compuesto por inversores que rara vez visitaban la planta, aplaudió su iniciativa. Cuando el correo electrónico de mi abogado llegó a la bandeja de entrada de Oliver el martes por la tarde, ni siquiera lo leyó. Lo reenvió al equipo jurídico junior de la empresa con una nota que decía que se trataba simplemente de un ex empleado descontento que intentaba obtener una indemnización por despido mediante un engaño. El departamento jurídico, desbordado por la adquisición de una patente pendiente en otra división, archivó el correo en una carpeta de baja prioridad, con la intención de revisarlo la semana siguiente. No tenían ni idea de que la amenaza no era un litigio lento, sino una cuenta atrás automatizada. El sistema de código que se diseñó con alta seguridad en mente, ya que el software controlaba maquinaria pesada y peligrosa capaz de triturar acero con miles de toneladas de fuerza. Implementé un protocolo de intercambio de claves de seguridad. La base de datos local, que contenía los perfiles de herramientas CNC, las compensaciones de calibración y los vectores de corte láser, estaba cifrada. Cada 72 horas, el servidor local de la fábrica debía establecer un intercambio de clave seguro con mi servidor privado externo para renovar las claves de descifrado. Este intercambio requería la autenticación mediante el token físico de 2 factores que llevaba en mi llavero. Si el intercambio fallaba durante 72 horas consecutivas, el servidor local asumía que la conexión estaba comprometida o que la licencia había caducado. Como medida de seguridad para evitar daños en la máquina o el robo no autorizado de software, el sistema bloqueaba automáticamente las claves de descifrado, borraba la caché de memoria activa y desconectaba las comunicaciones del PLC. No tuve que escribir ni una sola línea de código malicioso. No tuve que acceder a su red, borrar archivos ni instalar un virus. Simplemente me senté a la mesa de mi cocina el miércoles por la noche, tomando una taza de café y revisando los registros de mi servidor privado. Alrededor de las 8, el servidor local de Mellor Manufacturing comenzó a enviar solicitudes de autenticación. Mi servidor, al carecer de la validación del token de hardware, rechazó cada solicitud con el código de error estándar conexión fallida, licencia cancelada. El servidor de la fábrica lo intentó de nuevo cada 5 minutos y sus solicitudes automatizadas se acumularon en mis archivos de registro. Esa noche me acosté temprano y dormí mejor que en meses. Llegó el jueves por la mañana, frío y gris.
Exactamente a las 8:30 de la mañana, 72 horas y un minuto después de que firmaran mi carta de despido, las credenciales de seguridad almacenadas en caché en el servidor de la fábrica caducaron. En lo profundo del rack de servidores de la planta, el contenedor de código que ejecutó su protocolo de seguridad borró las claves de descifrado activas de la RAM. En la planta de producción, la línea 1 estaba procesando un lote masivo de soportes estructurales de acero para nuestro principal cliente del sector automotriz. El controlador PLC de la prensa hidráulica principal perdió repentinamente sus datos de calibración. Los sensores de seguridad se dispararon y el enorme pistón de 3.000 toneladas se detuvo a mitad de carrera con un ensordecedor silbido metálico. En cuestión de segundos, las cintas transportadoras que llevaban el acero en bruto se detuvieron. Las cortadoras láser automatizadas de las líneas 2, 3 y 4 se apagaron y sus cabezales de corte volvieron a sus posiciones iniciales. Los brazos de soldadura robóticos de las líneas 5 a 12 se congelaron en su lugar y sus abrazaderas neumáticas soltaron su agarre sobre los chasis a medio terminar. El rugido constante y ensordecedor de la fábrica, un sonido que había marcado los últimos 20 años de mi vida, se desvaneció repentinamente, reemplazado por el zumbido bajo y alarmante de las alarmas de emergencia. 12 líneas de producción automatizadas, el motor de un imperio de $400 millones, quedaron completamente inactivas. A las 9 de la mañana del jueves, la planta de Mellor Manufacturing era un caos total. Según los mensajes de texto de Gerald, Oliver había llegado a la planta presa del pánico, levantando polvo con sus costosos zapatos de cuero al irrumpir en la sala de control. El equipo de mantenimiento intentaba desesperadamente reiniciar el servidor de la base de datos central, pero cada intento resultaba en el mismo mensaje parpadeando en rojo brillante en las 12 terminales de los operadores: licencia caducada. Contacte con Vance Automation L. Oliver gritaba al personal de TI, exigiendo que ignoraran la pantalla y anularan el sistema. Pero el jefe de TI, un técnico competente llamado Ronald, explicó que el bloqueo no era una simple superposición. El software Keycore estaba profundamente integrado en el firmware personalizado de los controladores PLC Allen Bradley en cada máquina. Para sortearlo, tendrían que reescribir por completo la lógica de escalera de 12 líneas de producción diferentes, un proceso que requeriría ingeniería inversa de 2 décadas de programación de automatización propietaria. Ronald le dijo a Oliver que, incluso si contrataran a la mejor empresa de automatización del país, les llevaría al menos 6 meses y millones de dólares construir un sistema comparable desde cero. Y mientras tanto, la fábrica permanecería completamente en silencio. Para empeorar las cosas, las pérdidas financieras aumentaban por minuto. La fábrica operaba con un modelo de producción ajustado y justo a tiempo. El tiempo de inactividad le costaba a la empresa aproximadamente $150,000 por hora en productividad perdida y mano de obra ociosa. Además, el contrato con nuestro principal cliente automotriz, que representaba el 40% de nuestros ingresos anuales, tenía una cláusula de entrega estricta. Por cada 24 horas de retraso en los envíos, Mellor Manufacturing era responsable de una penalización de $250,000 por entrega tardía. Preso del pánico, Oliver llamó al asesor legal de la empresa, exigiendo que presentaran una orden judicial de emergencia para obligarme a entregar el código fuente. Pero el asesor legal, después de leer finalmente la carta de cese y desistimiento y el acuerdo original de 2006, me dio una dosis aplastante de realidad. Le dijo a Oliver que el contrato era vinculante. El software pertenecía a Vance Automation LLC. Despedirme sin causa justificada había terminado automáticamente la licencia. Si la empresa intentaba descifrar el cifrado o ejecutar las máquinas con versiones modificadas de mi código, se expondría a cargos federales por infracción de patentes que conllevaban una indemnización triple. El asesor jurídico le dijo sin rodeos a Oliver que la empresa no tenía ninguna ventaja legal. A las 10:30 de la mañana, mi teléfono empezó a sonar. Miré la pantalla y vi el nombre de Oliver. Dejé el teléfono sobre la encimera de la cocina y lo dejé sonar hasta que saltó el buzón de voz. 10 minutos después volvió a sonar, y luego otra vez. Al mediodía, había recibido 12 llamadas perdidas, 3 correos electrónicos y 5 mensajes de texto de Oliver,
cada uno con un tono más desesperado que el anterior. El último mensaje decía: Adrián, necesitamos que vengas. El sistema ha sufrido un fallo crítico. Estamos dispuestos a pagarte $10,000 por servicios de consultoría para que lo soluciones hoy mismo. Le respondí con un breve y sencillo mensaje: por favor, dirija toda la comunicación a mi abogado, Philip Mercer. Estoy con mi padre en el hospital. 15 minutos después, Philip recibió una llamada de Oliver. Según Philip, Oliver temblaba y su voz se quebraba mientras intentaba negociar. Ofreció restablecer mi salario y pagarme una tarifa de consultoría única de $50,000 si volvía a conectar el token de hardware y restauraba la licencia. Philip escuchó con calma y luego leyó nuestros términos. No estábamos interesados en soluciones temporales. Presentamos 4 condiciones no negociables para la restauración de la licencia de software. Primero, Miller Manufacturing debía ejecutar la compra total de la cláusula 14C de los derechos de patente del código K por los $8 millones acordados contractualmente. Segundo, la empresa debía emitir una retractación formal por escrito de mi despido justificado, reconociendo que fue un despido injustificado y restaurando mi expediente. Tercero, Adrian Vance sería contratado como consultor independiente de automatización por un periodo de transición de 6 meses a una tarifa de $250 por hora, con un mínimo garantizado de 40 horas por semana. En cuarto lugar, Oliver Miller debía ser destituido inmediatamente de su cargo como vicepresidente de operaciones, ya que Vance Automation LLC se negaba a otorgar licencias de su propiedad intelectual a ninguna entidad dirigida por personas que incurrieran en violaciones contractuales de mala fe. Al oír la cuarta condición, Oliver perdió los estribos y gritó que jamás renunciaría y que me demandaría durante los próximos 10 años. Philip le agradeció cortésmente su tiempo y colgó el teléfono, pero la decisión ya no estaba en manos de Oliver. Para la tarde del jueves, la junta directiva ya se había enterado del cierre. La noticia de que la planta estaba completamente paralizada se había filtrado a nuestros principales clientes y el precio de las acciones de la compañía comenzaba a caer. Richard Miller, el fundador y director ejecutivo, recibió una llamada frenética del presidente de la junta mientras se encontraba en su finca en Florida. A pesar de su delicado estado de salud, Richard tomó un vuelo privado y llegó a la planta a última hora del jueves. Irrumpió en la oficina ejecutiva, exigiendo saber cómo un simple despido había paralizado una empresa de $400 millones. Cuando leyó el contrato original de 2006 que había firmado 20 años atrás, y se dio cuenta de que su hijo había despedido al único hombre que controlaba toda la operación solo para ahorrarse una indemnización por despido, Richard palideció. Comprendió que la arrogancia de Oliver había llevado al imperio familiar al borde del colapso total. A las 8 de la mañana del viernes, mi teléfono volvió a sonar. Esta vez no era Oliver. En la pantalla aparecía el número de celular personal de Richard Miller. Contesté de inmediato. La voz de Richard sonaba cansada, ronca y mayor de sus 62 años. No empezó con amenazas ni excusas. Me habló como a un amigo, recordando el frío invierno de 2006, cuando trabajamos codo a codo para reparar las bombas hidráulicas de las viejas prensas. Admitió haber cometido un grave error al entregarle las riendas de la empresa a Oliver, cuya arrogancia y falta de conocimientos operativos casi habían arruinado todo lo que habíamos construido. Richard me contó que la junta directiva había celebrado una votación de emergencia a medianoche. Oliver había sido oficialmente destituido de su cargo de vicepresidente de operaciones y tenía prohibido el acceso a la planta. Richard me rogó que me reuniera con ellos en la oficina de Philip para firmar los acuerdos y restablecer el sistema, explicándome que la empresa estaba a punto de perder su principal contrato con la industria automotriz y las líneas no estaban funcionando para la tarde del viernes. Acepté, por respeto a Richard y a los años que habíamos trabajado juntos. El viernes a la 1 de la tarde, nos reunimos en la sala de conferencias principal del bufete de abogados de Philip Mercer. Richard estaba allí, con aspecto exhausto pero concentrado, flanqueado por el asesor jurídico de la empresa. Oliver estaba notablemente ausente. Según el asesor jurídico, Oliver había sido enviado de vuelta a Chicago, despojado de su autoridad corporativa y apartado de las operaciones comerciales de la familia.
Philip expuso el acuerdo final. El asesor jurídico no objetó. Firmó los documentos en nombre de Mellor Manufacturing. En 15 minutos, el asistente financiero de Philip confirmó que se había depositado con éxito una transferencia bancaria de $8 millones en la cuenta de garantía de Dance Automation LLC. A continuación, Richard firmó la carta de retractación formal. En ella se declaraba que el aviso de despido anterior de la empresa, de lunes, era nulo y sin efecto, alegando un error administrativo. En ella se registraba oficialmente que me había jubilado en buenos términos tras 20 años de servicio ejemplar, lo que me hacía elegible para la totalidad de los beneficios de jubilación. Finalmente, me presentaron el contrato de consultoría firmado, que me garantizaba 40 horas de trabajo semanales a $250 la hora durante los próximos 6 meses para supervisar la transición del software a su equipo interno de TI. Una vez verificados los fondos y firmadas todas las piezas, saqué mi portátil de la bolsa. Conecté mi token físico de autenticación de 2 factores al puerto USB. Inicié sesión en el panel de control de Dance Automation y pulsé el botón para autorizar la clave de renovación de la licencia. Menos de 2 minutos después, sonó el teléfono de Richard. Ara Jarrod, llamando desde la planta de producción. Incluso a través del altavoz, podíamos oír el zumbido lejano y familiar de la maquinaria al arrancar. Geral informó de que la base de datos se había descifrado, los controladores PLC habían cargado los perfiles de las máquinas y la prensa de 3.000 toneladas de la línea 1 acababa de completar su primer ciclo con éxito. La planta de producción estaba de nuevo en marcha. Richard suspiró aliviado y me estrechó la mano. Durante los siguientes 6 meses, cumplí mi contrato de consultoría al pie de la letra. Trabajé 40 horas semanales, principalmente desde mi oficina en casa, ayudando a Ronald y al equipo de TI a comprender los matices del sistema K-Code. Me trataron con el máximo respeto, conscientes de que yo era el artífice de toda su operación. Recibí $260,000 adicionales por mis servicios de consultoría, además de los $8 millones de la compra de la patente. Oliver nunca regresó al sector manufacturero. Richard, decidido a darle una lección de humildad a su hijo, lo apartó de los activos de la empresa y lo colocó en un puesto de nivel inicial en una pequeña empresa inmobiliaria del Medio Oeste, lejos de cualquier poder de decisión. En cuanto a mí, me jubilé oficialmente en el verano de 2027. Mi padre se recuperó completamente de su derrame cerebral y compré una hermosa y tranquila casa junto a un lago en el norte del estado de Nueva York, donde ahora pasamos los veranos pescando. A veces, cuando me siento en la terraza contemplando el agua, pienso en el ruidoso y grasiento suelo del taller de estampado donde todo comenzó. Sonrío al saber que no tuve que infringir ninguna norma ni actuar con malicia para ganar mi batalla. Simplemente construí algo de valor innegable, lo protegí y, cuando llegó el momento, me retiré y dejé que mi trabajo hablara por sí mismo.